to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man. ¿Realmente fue un gran paso para la humanidad? One giant leap for mankind. O tal vez no. Desde el mismo instante del alunizaje, se alzaron voces que afirmaban que todo había sido un elaborado fraude, que el hombre no había llegado a la Luna. The Eagle has landed. Pero esos gritos jamás han sido escuchados por los especialistas de la NASA. El ir a la Luna era un acto público, salía de Cabo Kennedy, se le podía seguir desde Fresnedillas, desde California, desde tal, pero los rusos, entonces eran los soviéticos, la estaban siguiendo también, porque las frecuencias no eran secretas, porque no podían ser secretas. Los apoloescépticos aseguran que los Estados Unidos no podían permitirse fracasar ante el mundo y en plena Guerra Fría en su conquista de la Luna. Además, añaden sin rubor que en aquel histórico viaje ocurrieron más cosas que impidieron la llegada a nuestro satélite. Hace años que circula una grabación presuntamente obtenida por radioaficionados que consiguieron acceder a las comunicaciones entre la NASA y los astronautas. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Then you go the other way. Go back the other way. Sin embargo, los astronautas estaban demasiado excitados como para acatar la orden. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? No, Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. So let's use them now. Use them now. Yeah. But this is unbelievable. We're going off Bravo Tango. Bravo Tango. No sabemos si esta grabación es real. En cualquier caso, según las más recientes encuestas, un gran porcentaje de la población sigue sin terminar de creerse la llegada del hombre a la Luna. Algunos estudiosos incluso han intentado demostrar que Armstrong pudo dar su pequeño gran paso, no a 500.000 de kilómetros de la Tierra, sino en otras llanuras polvorientas que se encuentran apenas a 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas. Concretamente, en unos estudios cinematográficos construidos en secreto en el desierto de Nevada, en la mítica Área 51. Sombras extrañas, banderas que ondean donde no hay aire, anomalías en el terreno y en la luz. Estos son tan solo algunos de los elementos que hacen sospechar a los escépticos. Lo cierto es que desde el momento del alunizaje, todo lo referente a los astronautas estuvo rodeado de un velo de gran secreto propio del ambiente militar. Un secreto que dura hasta nuestros días. ¿Si se puede falsificar? Sí se puede falsificar. ¿Creo que está falsificado? Yo creo que no. ¿Que han manipulado alguna imagen por perspectiva porque comercialmente les venía bien? Pues también puede ser. Pero no creo que lo hayan hecho ni siquiera con mala intención. En la estación de seguimiento de Robledo de Chavela, en Madrid, ocurrieron cosas extrañas en aquella noche histórica. Cosas que algunos veteranos periodistas no han podido olvidar. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué. Porque se dice, el que tenga ganas de tomar un refresco que salga y el que no, pues que se quede aquí. No había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo de esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano donde se veían los volcancitos y tal, con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, hay nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. En septiembre de 2001,
el astronauta Buzz Aldrin llegó a perder los nervios y agredió sin mediar palabra a un periodista apoloescéptico que le abordó gritándole: «Júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna». La respuesta fue este puñetazo digno de un boxeador. El reciente anuncio del presidente Bush de que el hombre volverá a la Luna en 2018 ha sorprendido a muchos. Tal vez entonces conozcamos toda la verdad. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll program. Tower clear. Roger, roll. Complete and mission program. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Esto para mí puede ser uno de los primeros vídeos virales de la historia. ¿Cómo la misión más importante de la historia de la humanidad la vas a dejar al azar? That's great. Is the lighting in? Entonces, lo que nos han puesto, ¿qué es? Un director americano de la época no te hace este encuadre. Nunca más. Pero en el 69 ya tenía la tecnología para producir ese son. Parece que es porque traje mucha luz, pero se ve una. No, hombre, pues se ve una porque no se ve ninguna más. Con los pedazos de guantes que tenían, lo que no podían hacer es cambiar el diafragma. Cogieron las imágenes que interesaban, rodaron otras partes en las que le habían fallado, las recrearon en el desierto, montaron y dispararon. Y la comunicación de radio que iba sincronizada también. Estaba todo ensayado, ¿no? ¿Cuánta gente habría hecho falta para realizar algo así? Mucha gente no ha dicho nada. Los nietos, los hijos. Es imposible ocultar eso. Lo grabaron 25 veces antes de llegar. Y a la llegada la falseamos. ¿Cómo se iban a arriesgar a que uno de los mayores descubrimientos de la humanidad se descubriera que era un montaje? Estamos ante un logro técnico muy superior que llevará a un tipo a la Luna. Estas imágenes están grabadas en la Luna. ¿En el año 69 se podía recrear la llegada del hombre a la Luna? Sí. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Es sin duda el gran debate. Uno de los más apasionados. Y verán, yo lancé esta especie de propuesta, así a la ligera, como a veces ocurre, o como muchas veces ocurre. Nuestro equipo de imagen lo han visto enzarzado en la polémica, a favor, en contra, y quién mejor que los ojos de este programa, los que hacen el grafismo, los efectos en 3 dimensiones que ustedes disfrutan, los que realizan, los que iluminan, bueno, todo eso en una especie de caos. No se ponían de acuerdo. Los técnicos tienen muchas dudas. ¿Y ustedes? Muchas personas piensan que ni siquiera hemos llegado a la Luna. Nosotros lanzamos otra cuestión a debate, a un gran debate de claves del siglo XXI. ¿Son verdaderas las imágenes que dieron la vuelta al mundo? ¿Las imágenes más importantes quizá de todos los tiempos? ¿Son auténticas? ¿Estas que están viendo son reales? ¿El paseo lunar de estos héroes ocurrió exactamente así? ¿O hay algo de fondo? Las encuestas son sorprendentes y luego las daremos. De inmediato, sin perder un segundo, entramos en esta cuestión, en esta confrontación siempre amistosa, pero con vehemencia, con autenticidad y, por favor, que en cada salón de este país se reproduzca la misma puesta a punto de ideas. Siempre se aprende algo, desde luego. Yo espero hacerlo esta noche. Comenzamos con cierta sorpresa, la van a ver, con Manuel Fernández. Él es uno de nuestros realizadores de exteriores. Uno de los genios, junto con Manuel Romo, que crean historias que ustedes ven encarnadas en actores, escenas. Como creador y como técnico nos va a dar, yo creo que otra visión. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Hola. Tu titular. La pregunta es, ¿estas imágenes, estas filmaciones y fotografías son reales? Si me preguntan si alguien se atrevería en el año 69, y mucho más un presidente de los Estados Unidos o su gabinete, a retransmitir en directo para toda la humanidad, mi respuesta es no. Nadie se atrevería. Sabiendo lo que es la televisión, ¿consideras que es imposible y esa emisión fue en directo para todo el mundo? Técnicamente hay una serie de problemas, según dice Manuel, y según ustedes luego opinarán. Con cámaras, con instrumentos que están viendo, antediluvianos para los tiempos que corren, y con los que se gestó esa auténtica hazaña de siglos. Más opiniones. José Manuel Nieves, de sobra conocido, un poco la voz de la ciencia en este programa, y que además nos gusta mucho cómo defiende los postulados, porque creo que él no tiene la menor duda. José Manuel. Hola, Iker. No, efectivamente no la tengo.
Y bueno, en cuanto a esto de las imágenes, le diría que las primeras imágenes son del Apolo 11. Eso quiere decir que hubo por lo menos 10 misiones anteriores y algunas de ellas estuvieron dedicadas precisamente a solucionar ese problema, el de cómo transmitir esa imagen. Y entonces, ahí están. Pero mi opinión es que, por supuesto que son auténticas. Hay muchas pruebas que se han hecho, que las hablaremos a lo largo del programa, que demuestran que son auténticas. Y a mí me gustaría, de verdad, que esta noche todos los espectadores del Cuarto Milenio nunca más volvieran a cuestionarse ni si el hombre fue a la Luna, que por supuesto fue, ni si hay una conspiración o no. Perfecto, lo conseguirá José Manuel Nieves. Doy un dato más. Han pasado 3 años y seguimos sin saber, por lo menos en la noticia, los titulares, qué fue con las latas iniciales de las filmaciones de la Luna. Fue una noticia impactante que resucitó este asunto. Las primeras tiras de alguna forma de celuloide de esta hazaña de siglos se habían perdido. Eso evidentemente alimentó el asunto de la conspiración oculta. Para hablar de eso no puede haber otra persona, nuestro querido amigo, director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Enrique, bienvenido. Muy buenas noches. Te pido tu titular. Bueno, mi titular sigue un poco a Ale Nieves y es: yo creo, por el contrario, creo que sí fuimos a la Luna, no tengo duda de ello. Ahora, ¿fue en ese momento, antes, después y cómo? ¿Fue lo que se nos mostró auténtico? Yo defiendo radicalmente el derecho y el deber de la gente de seguirse cuestionando eso y cualquier otra cosa. Es, a fin de cuentas, la única libertad que nos queda. Ya más allá de la libertad de expresión, la libertad y la obligación de dudar de todo lo que nos cuenta el sistema establecido. Nos han engañado muchas veces americanos, rusos y otra serie de potencias a lo largo de toda la historia. Si los americanos, como yo creo que ya está demostrado, nos han engañado tantas veces, ¿por qué en este caso no? Vamos a ver, lo que estaba en juego ahí era no ya solo ganar el primer gran combate de la Guerra Fría, casi el definitivo, sino y de demostrar al mundo que la gran superpotencia hegemónica era Estados Unidos, sino más allá de eso, si en ese caso hubieran tenido el más mínimo fallo, como ha dicho Manuel, el más mínimo fracaso, eso habría sido un hundimiento total. Así que yo creo que tenía que haber un plan B, esa es la hipótesis que planteo, y eso planteará otras muchas preguntas para las que tengo respuesta, como ¿por qué los rusos no lo denuncian? Perfecto. Plan B, esa es la palabra. Antes de entrar en debate directamente, creo que José Manuel Nieves se lanza ya. Nuestro buen amigo Alberto Jiménez, director del Observatorio Castillo de Borovia, al que le agradecemos siempre toda su ayuda y todo su entusiasmo. Desde el punto de vista científico, vamos a ver qué nos cuenta él. Alberto, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Tu opinión, tu titular, por favor. Sí, mira, yo en este caso, pues yo desde luego pienso que son las fotografías, son legítimas, han sido tomadas en la Luna y no hay ningún tipo de duda al respecto. Sí que quiero incidir precisamente en la causa de que se dude de todo esto, y es que quizás es lo que ha dicho Enrique, que el problema es que como los americanos nos han metido tantas, pues claro, nos mostramos realmente escépticos, ¿no?, ante todo lo que nos cuentan. Esto no quiere decir que haya que dudar de todo ello. Sin más, por decir algo, ¿no?, al respecto, ¿no?, en este tema que tantas dudas ha suscitado, decir que, bueno, sin más, ¿por qué los rusos siempre reconocieron no solamente que los americanos llegaron a la Luna, sino el mérito de esa misión? Y bueno, pues vayamos directamente, porque decía Enrique que esta es una de las cosas, ¿verdad? Y empezamos el debate, Alberto. Esta es una de las cosas que más se ha argumentado en contra de la conspiración, de quienes creen que pudo haber plan B o trampa. Y empezamos el debate. Que los rusos, por ejemplo, no informaron, denunciaron el posible fraude. ¿Y tú por qué pensabas eso, Enrique? Hay muchísimos motivos, muchos. Pero el más importante, el que más peso tiene, es que la historia espacial rusa es toda una sarta de mentiras. Primero, es absolutamente incierto que el primer vuelo tripulado fuera el que ellos dijeron. Anteriormente a supuestamente salir al espacio Yuri Gagarin, un personaje desconocido y con poquísimas horas de vuelo y menos horas como paracaidista, al menos hay constancia de que hubo 10 personas, antes e inmediatamente después, que murieron en el espacio. Al menos hay referencia de 10 astronautas rusos. Si lo cuestionáis, podemos luego aportar las evidencias.
No sé si estás de acuerdo con eso. ¿Pero qué tiene que ver, Enrique, no, esto para sigo diciendo. Sobre pues su Gagarin, hay torno... suficientes evidencias de que Gagarin no fue el primero que salió del espacio, es más, ni siquiera salió. Él además perdió la conciencia, no pudo saltar. Nada de esto demuestra nada, porque no, estamos demuestra que han mentido. No, pero estamos han mentido unos y otros. Estamos en la edad heroica de la astronáutica, en la que se estaban haciendo las primeras experiencias. Eran los primeros que salían de la Tierra y que iban a hacer un vuelo espacial. Es decir, había dos bloques. Pongámonos en el mundo de los 60, dos bloques enfrentados, estábamos cerca de la crisis de los misiles de Cuba. Era el reloj nuclear del peligro estaba cerca de las 12 y a punto de estallar. Se hablaba Pero Enrique lo que mantiene, por tanto, es que ambos mentían y se guardaban el secreto. En ese contexto... Y en el 69 había un presidente que ha sido el más honrado de la historia de Estados Unidos, Enrique, que se llamaba Richard Nixon, el más honrado y menos mentiroso. Enrique, en ese contexto, una victoria tan aplastante como la de los americanos no habría sido tragada por los rusos. Eso por esto es sociología de la política. No había sido admitida ni tragada por los rusos, si llega a ser mentira. Pero es que hay más cosas. Pero ¿te puedo replicar a eso cuando me permita? Sí, ya. Sí, muy simple. ¿Por qué no haber sido tragada si primero yo he sostenido en todo momento que llegaron a la Luna, no sé si inmediatamente antes, y tendría que explicar por qué inmediatamente después? Hay muchos motivos. ¿Por qué antes? Como han hecho los rusos. Los rusos siempre anunciaban un hito cuando lo habían logrado anteriormente a costa de diferentes ¿Sabes muertos? Que el mismo día que aterrizó el Apolo 11 en la Luna, ese mismo día llegó a la Luna una cápsula rusa. Sí, estaba sobrevolando, rusa, pero no solo eso. No estaba tripulada, pero querían dar un golpe de efecto. Fíjate hasta dónde llegaba la rivalidad. Y era una nave que tendría que haberse posado en el mismo lugar, es decir, se tendría que haber visto por las cámaras de los americanos, en la misma zona en la que se posó el Apolo 11, recoger muestras automáticos y volver a la Tierra. ¿Tú sabes que ahí hubo un problema grave entre los dos? No, ahí lo que pasó es que esa nave se estrelló. Se estrelló a unos cuantos kilómetros, pero en la Luna, se estrelló en la Luna. Es decir, fue el último intento ruso, que fue en el mismo momento de la llegada de los americanos, por tener esa visión que es totalmente incompleta, pero ese sería otro debate. Hubo un viaje del máximo responsable americano a Moscú para pedirle que dejaron de hacer las maniobras que estaban haciendo porque podrían provocar un grave accidente. Eso está bien documentado. Pero bueno, llegados a este punto, Guerra Fría queda muy claro, y según Enrique de Vicente en este caso, mentira compartida y los trapos mentira compartida y con pruebas que no podían negar. Perfecto, es pero irrelevante todo. No es irrelevante. Pero, absolutamente. Vamos a hacer aquí, según Enrique de Vicente, hay una mentira, repito, compartida por ambas superpotencias. Vamos a hacer una cosa que es irnos un poco a la técnica. Manuel, tú nos puedes explicar las grandes dudas para hablar ya directamente, cada uno que piense lo que quiera, si era una mentira compartida o, como dicen ellos, sobre una batalla lógica y real. Manuel, lo que a ti como realizador te llama más la atención de lo que son las filmaciones, para entrar a valorar precisamente ese momento mítico. Yo es que creo que está muy bien en este debate empezarlo con el contexto sociopolítico, hablar de la carrera aeroespacial, saber en qué sitio estaban los estadounidenses que iban por detrás, supuestamente por detrás de los soviéticos, pero nos estamos alejando un poco de lo que aquí interesa. Realmente aquí la cuestión es, estamos hablando del año 69, una retransmisión desde la Luna a 400.000 kilómetros a nivel mundial. Entonces, yo creo que si el debate va sobre las imágenes del hombre en la Luna, aparte de ponernos en contexto sociopolítico, creo que es muy importante ponernos en contexto tecnológico y televisivo. ¿Y qué es lo que te chirría a ti? Por ejemplo, yo te he escuchado decir que para hacer Cuarto Milenio, las pasamos canutas en ocasiones y como en todo ocurren fallos, cosas, en el 2011. Claro, Cuarto Milenio somos una plantilla de 50 personas. 50 personas que, vamos, desde mi punto de vista estamos a primer nivel, a nivel audiovisual en España. No hay semana, estamos hablando de grabar un programa semanal de 2 horas, no hay semana que no tengamos un problema de realización, un problema de grafismo, un problema de sonido, un problema de un material de archivo. Eso me lo imagino. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdóname un segundito, por favor. 42 años después. Pongamos que todo es perfecto, que todo está ensayado, como tú has dicho. Perfectísimo. Esa señal tiene que salir del módulo lunar, tiene que atravesar la, creo que es casi inexistente, atmósfera lunar. No hay atmósfera. Muy poquito, ¿no? ¿O no hay? Atravesar 400.000 kilómetros,
supuestamente hay radiaciones en el espacio que afectan mucho a las señales en la Tierra. Me imagino que en el espacio también pasaría. Atravesar la atmósfera terrestre y lo recogen 3 repetidores, que creo que, si me he informado bien, Australia, cerca de Canberra, Madrid y California. Madrid estaba de apoyo, el Robledo de Chabela. ¿Y qué quieres decir con todo este arsenal de datos? A lo que voy. Que es inconcebible que no haya un solo fallo. Pero es que además, no solo eso, sino que había un problema meteorológico. Es que nosotros nos enfrentamos cada semana a 1000 problemas. En el año 2011, y hay 1000 problemas, lo vemos siempre, conexiones que se caen, gente que le cogen hablando fuera de micro, cámaras que están desenfocadas, desencuadradas. Entonces, para más INRI, resulta que el que tiene que recoger la señal en ese momento, que es Canberra, hay un huracán que no saben si se va a retransmitir o no. Vale, yo lo pongo todo en conjunto. Y es como, año 68, en ese momento, con todas las dificultades técnicas, vas al presidente de los Estados Unidos y le dices que van a retransmitir en directo para toda la humanidad una tecnología que está en pañales, que a nivel realización y todo casi no se ha retransmitido en directo para toda la humanidad. Le dices que se tiene que arriesgar a hacer el mayor ridículo de la historia de la televisión, ya sea porque hay algo que no está previsto, se puede tropezar Armstrong, se le puede romper la escafandra, se puede asfixiar en ese momento. Puede haber un huracán y tienen que meter barras. ¿Y quieres decir, Manuel, por lo tanto, que había un plan B? Que había un plan B, claro. ¿Y que esto puede estar grabado en otro sitio? Puede estar... Yo lo que sé... Eso, si me dicen que es la Luna y está grabado en la Luna, es un axioma. ¿Por qué? Porque eso se ha grabado en la Luna, me lo legitima la televisión, me lo legitima la NASA. Yo lo que digo, eso exactamente lo puedo grabar en un plató. Y hablo del 69, no estoy hablando ahora con los medios técnicos que tenemos. Yo lo que sí sé seguro es que en el 69 eso lo podía grabar en un plató o en un exterior. Vale, vamos a ver. Solamente una cosa, hay que recordar una vez más que el dueño del negocio, en ese momento del imperio, era un presidente que se llamaba Nixon, cuyo sobrenombre histórico todos estaréis de acuerdo que era el tramposo. Es decir, veamos quién era el jefe del inventor. Segundo, el jefe de la NASA era Werner von Braun, criminal de guerra nazi, SS, y que había conducido a la muerte a miles de personas, seleccionándolos él mismo. Sí, eso está documentado. En los campos de concentración para llevarlos a Peenemünde, y que junto a él otra serie de criminales de guerra nazis que si hubieran sido juzgados en Nuremberg habrían sido ejecutados, fueron salvados por la operación Paperclip y otras y rehabilitados como grandes adalides de la paz, y así siguiendo. Es decir, esa es la NASA, esa es la seriedad de la NASA y la seriedad de ese presidente. Enrique, no, Enrique, esos mensajes que lanzas son... Vamos a ver, al tema de las imágenes. En el año 69 ya se habían lanzado sondas espaciales. Se habían hecho muchísimas pruebas, y sobre todo desde el año 61, que fue cuando Kennedy lanzó el programa de Iremos a la Luna, una de las obsesiones, había un departamento de la NASA, era precisamente ese, el de la emisión en directo. Como te digo... Que debe ser algo dificilísimo, según se ha contado Manuel, debe ser algo increíble para que salga sin un fallo, hay que decirlo, ¿no? Dices, mandar una señal televisiva a 400.000 kilómetros, 350.000, que es a la distancia que está la Luna, bueno, ahora las estamos recibiendo de Marte, que está a millones de kilómetros. Las estamos recibiendo de Júpiter, que está a miles de millones de kilómetros. Pero, y en el año 69, entonces, eso, lo que me estás diciendo es que entre el año 69 y el año 73 hubo 6 misiones que llegaron, los 6 Apolos, del 11 al 17. Todas mandaron imágenes. Me estás diciendo que ninguna es verdad. Porque entonces, o si no, ¿cómo pudo la tecnología esa tan... No hay un argumento de peso. Todo lo que he dicho yo, no has podido ver en ningún momento que yo haya dicho que no haya imágenes de la Luna. Se colige porque si en el año 69 no había tecnología yo he oído otra cosa, eso, ni en el 70, ni en el 71, ni en el 71. Yo he oído que si se la van a jugar. Eso es falso por una razón. ¿Se la iban a jugar? Pero vamos a ver. Es falso por una razón, y lo voy a explicar. Que haya plan B, déjame acabar esta frase, por favor. Que haya plan B o que tuvieran un plan B, no te lo discuto, puede ser. Que no ¿Cómo puede ser? ¿No te parece lo único inteligente? Vamos a ver, puede que hasta sí, pero lo único que me importa es que ¿hay otra opción que no sea estúpida? Enrique, no utilizaron ese plan B. Porque estas imágenes... ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sé? Un momento. En ningún momento fue necesario. Porque crees en los sacrosantos señores de la NASA. Vamos a ver, yo solo creo en la ciencia y en lo que me demuestra la ciencia. Perdona, en la ciencia oficial. Pero perdóname, es que no hay ciencia. Estás hablando de la NASA. No, vamos Enrique, a ver. La verdad y hay ciencia y tecnología alternativa. La verdad entre otras cosas,
entre otras cosas... Y es muy tozuda. Hagamos un pequeño... Un momento. Alberto, tengo que ver aquí yo orden. Enrique, solamente hay una... Que si no, os enzarzáis... Sí, simplemente hablando un poco de las dificultades técnicas a las que tú aludes, no son tales. En el año 69 claro no son tales para nada. Ha habido ya varias misiones lunares, precisamente la Lunik 9, misión soviética, en 1966 fue la primera sonda que logró retransmitir imágenes de la Luna. Y desde entonces hubo varias misiones que con éxito consiguieron transmitir esas imágenes. Realmente no es tanto problema. Igual que, efectivamente, como has dicho, tanto imágenes como de radio como de televisión estamos recibiendo ahora mismo. Yo con una antena simple y normal desde el observatorio soy capaz ahora mismo de captar las señales de radio de Júpiter, y esto con una antena que podemos hacer de fabricación casera. No es tal ese problema que estamos hablando. Igual es que no me he sabido explicar bien. Yo lo que quiero decir, pues o mis compañeros en el 2011, somos todos muy torpes. Hay tantos factores en un directo, y más en el año 69, en el 2011 también, hay tantos factores que se escapan de control, pero por el hecho de que es un directo, que si tienes un plan B, lo que hablábamos del plan B, primero, no sé cómo cortarías la señal y pasarías ese plan B sin que se notara. Yo utilizaría el plan B desde el principio. Pero esa es mi opinión. Pero a lo que voy, en un directo, yo no estoy hablando que técnicamente mantengo, que es muy difícil técnicamente, pero es que en 2011 muchos directos son muy difíciles técnicamente y se necesita mucha gente muy formada para hacer un directo y para hacerlo bien. Y aún así tienen muchos problemas muchas veces. Muchos problemas que a veces se ven en la pantalla, muchas veces no los vemos en la pantalla, se ven en el control de realización. Manuel, tú argumentabas, permíteme, yo estamos viendo las imágenes de fondo y claro, lanzo dos preguntas que ahora mismo Carmen nos va a dar más claves. ¿Por qué esto cala tan hondo? ¿Por qué cala tan hondo, ¿no?, en la mentalidad general? ¿Por qué hay esta discusión que vemos aquí, que vemos en nuestro equipo? Nuestro equipo de imagen se marchaba a casa, luego sigue trabajando y seguían discutiendo. Te respondo. ¿Y por qué la gente, Enrique, permíteme, por qué la gente tiene esto como que no se lo acaba de creer, o sí o no, muy enfrentado? Vemos las imágenes y nos damos cuenta, como dice Manuel Fernández, que claro, podría ser en un plato. Una pequeña cosa, Enrique, antes de que me cuentes eso. Tú decías, para poner otro elemento, que en el 2011 recibimos imágenes de Júpiter o recibimos imágenes de Marte y están llenas de drops o pequeños fallos, claro, de cortes en la emisión, porque esto era perfecto. Es un poco lo que te he escuchado. No es perfecto. No es perfecto. Es perfecto como hombre en la luna, es perfecto. Bueno, pues como hombre en la luna es perfecto. No se ve con una gran calidad, pero se ve bastante bien. Claro, lo que no sería, que también entra mucho siempre en el debate del hombre en la luna, lo que no sería perfecto es 2001, ¿sabes lo que pasa? 2001, una odisea en el espacio, un año antes. Esto es perfecto para hombre en la luna. Décadas con la historia de que las imágenes son falsas, de que las sombras, de que la bandera, de que el reflejo, de que no sé qué, todo eso, y ahí te contesto, Enrique, por eso digo que son de verdad, es tanto tiempo diciendo que es mentira, que ha habido tiempo de sobra para que especialistas con los mejores medios, porque vosotros habéis estudiado las imágenes, pero yo lo que me gustaría que hicierais, si de verdad queréis decir esto, es que lo reprodujerais. Es decir, ha habido equipos, de los mejores equipos de televisión del mundo, de especialistas, de efectos especiales, que se han ido a reproducir en la misma escena, con exactamente las mismas condiciones, con la misma iluminación, en cámaras de vacío de la NASA, que se las ha prestado para que hicieran esas experiencias, para que consiguieran sacar estas imágenes. Y no las han podido sacar. ¿Y sabes por qué no las han podido sacar? Porque hay factores de movimiento, cuando estás en ingravidez, en la luna y tal, que son imposibles de reproducir. Y han probado con ganchos, han probado en cámaras de vacío, lo han probado de todas las maneras. Y todos los argumentos, y si me dejas muy brevemente, los principales argumentos que se han utilizado para que estas imágenes sean falsas, con tres cositas muy fáciles, os los voy a demostrar científicamente, Enrique, uno por uno, que no son así. Quiero decir, se ha reproducido esto tantas veces y no existe, a día de hoy y 40 y tantos años después, ni un solo científico, ni uno solo en todo el mundo que cuestione esto. Eso es totalmente incierto. No es incierto. Tú me das una lista de gente que no ha publicado nada nunca en su vida, como haces siempre. Y entonces es lo que haces siempre. Eres el santo pontífice de la santa ciencia. No, señor. Hay científicos que disienten de esa santa ciencia que tú planteas. Bueno, pues entonces, la ciencia no es santa. La ciencia no es santa. Hay científicos sinvergüenza. Pero la ciencia en sí... Queremos nombres de esos científicos. Y segundo, grandes fotógrafos como Michael Light, entrevistado
ha dicho las inconsistencias que había en imágenes. Pero y te digo, la NASA contestar? tiene unos medios poderosísimos. Es más, ellos son los que están del lado correcto de la historia. Enrique, yo me sitúo al otro ¿tú lado. crees que el en Apolo lado 11 llegó a la incorrecto de Luna? historia. ¿Tú crees que el 22 de julio del año 69 el Apolo 11 llegó a la Luna? ¿Sí Lo o dudo no? totalmente. Lo dudas. Que ese día, Vale. yo digo, dudo que fue la primera vez que llegaron, lo cuestiono totalmente. O sea, que ya habían llegado para ti. Creo que o pudieron llegar antes como hicieron los rusos, pero perdona, estamos hablando, tú has dicho muy bien, en ese caso estamos hablando de creencias. ¿Qué podría decir hipótesis? Pero tú me podrías decir una hipótesis, no es eso. Pero tú sabes lo que es. Lo que yo te digo es que la versión que se nos mostró no podía ser una versión auténtica, entre otras cosas, porque el mínimo fallo, y podía haber habido miles, como los tuvieron los rusos, hubiera sido un fracaso total. Mira, y los Pero falló grande. Un momento, Enrique, un momento simplemente. Yo le decía a Enrique, y seguimos ahora con el apasionante debate, ven que este tema... dejábamos una pregunta pendiente, ¿por qué cala tanto, Enrique? Me vas a responder y vamos a seguir con el debate con unos datos, una encuesta express, de nuevo, en apenas unas horas. Hemos lanzado la pregunta al aire y además Carmen cree que nos va a recordar algunas otras encuestas que se han hecho en diferentes países. ¿Cómo está el patio? Y ahora nos preguntaremos por qué. Pues sí, queremos saber los resultados. Hemos emitido una pregunta. ¿Son verdaderas las imágenes de la llegada del hombre a la Luna? La gente ha votado y ha opinado sí que son verdaderas esas imágenes, un 47,6%, y no, esas imágenes serían falsas, lo cree un 52,4% de la audiencia. O sea que en este caso ganaría el no. Esas imágenes no creen que sean verdaderas. Pero sin duda la encuesta quizá más apretada de la historia de nuestro programa, que no hace sino reflejar la enorme división que existe en la población. Sí, se han hecho otras encuestas a nivel mundial. Vamos a poner algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, Fox emitió una encuesta parecida a la que hemos realizado nosotros en febrero del año 2001. Y el 20% de los encuestados creían que no habíamos llegado a la Luna. En Rusia, por ejemplo, el 28% de los encuestados decían que esas imágenes eran un fraude. Y en el Reino Unido, en el año 2009, el 25% de los encuestados cree que el hombre no llegó a la Luna. Y en esa misma encuesta, solo el 25% estaba seguro del alunizaje. Ahí está. También, Iker, hemos puesto en Facebook y en Twitter, en la nave del misterio, esa misma pregunta para ver qué opinaba la gente. Y se ha generado un verdadero debate. Y yo lanzo las cuestiones que nuestro público, a su vez, nos emitía. Por ejemplo, Claudia Bray dice, ¿puede ser tan verdad como mentira porque nunca se volvió a ir a la Luna? Le replican enseguida, ¿quién dice que no se ha vuelto a la Luna? Públicamente, dice otro, en este caso Isa Bárcenas, no se ha vuelto a ir. Paco Segurado, creo que llegaron, pero por algo no pueden mostrar las imágenes. ¿Habrá algo en las imágenes que no podamos ver? En ese sentido, más conspiranoico. ¿Se grabaron objetos volantes? ¿Se grabó algo más que estaba en la superficie lunar? Carmen Sánchez, hay algunas cosas que no cuadran. Yo pienso que llegaron, pero que las imágenes están manipuladas. Creo que los alemanes y los rusos llegaron antes que los americanos y que por eso no son reales las imágenes. Lo decía Luis Gallego. Las imágenes son verdaderas, lo que no es verdadero es que Estados Unidos estuvo en la Luna. Y tenemos también la opinión de la calle. Y tenemos también nuestras cámaras que han bajado hasta la calle, en este caso en Madrid. Hemos sacado las cámaras para que ustedes opinen y nos digan. Está también, Iker, muy dividido. Temas conspiranoicos y también personas que opinan que nunca hemos llegado a la Luna. Pienso que es verdad que el hombre ha llegado a la Luna, pero que esas imágenes que salen son un montaje. Yo creo que son reales. Pero creo que son reales porque si fueran falsas se hubieran hecho mucho mejor. Hombre, yo creo que son falsas. O sea, nunca lo creí. Hombre, creo que son verdaderas, ¿no? No tengo nada para pensar lo contrario. Dudo por el hecho de que por qué no han vuelto a ir. Yo creo que son verdaderas. Sí, porque además creo que se ha demostrado que sí, que el hombre ha estado allí. No creo que en la época en la que fueron hubiese los medios suficientes para ir hasta allí. Y hoy en día la gente no vaya con muchos más medios que hay. De nuestro set o módulo casi lunar informativo nos llegan todos estos datos. Datos a viva voz, datos digitales, encuestas. En el fondo, repetimos, esa confrontación que existe. Muchas cuestiones, incluso van un poco más allá. Si se rodó algo que se tuvo que ocultar. En fin, yo no digo nada, lo dicen nuestros especialistas. ¿Por qué no se ha resuelto
este asunto que se debería científicamente haber resuelto. Pero es por desconocimiento, Iker, de verdad. Es por desconocimiento porque cualquiera que se quiere tomar la molestia de mirar, porque los datos son públicos, de mirar de verdad y de mirar las críticas que se han hecho a estas imágenes, una por una, y las respuestas que se han dado con científicamente probadas, verán que es muy sencillo. Yo, si luego me dejas un minuto, yo creo que en un par de minutos puedo responder a todas las críticas una por una. Venga, para que se entienda. A ver si es verdad. En este momento, ¿quieres que lo hagamos? Bueno, pues mira, pues por ejemplo, se habló del tema de las sombras, que si hay una única fuente de luz, las sombras salen divergentes. Entonces dice, eso es que había dado varios tipos de iluminación. En fin, mira, me he traído. Cualquiera lo puede hacer en su casa. Estos son 2 paquetes de tabaco, ¿vale? Y los pongo aquí. Y si podemos bajar esta iluminación un momento, la bajamos. Eso ya no sé si será posible. Pues no sé si es posible. Sí, pero vamos, eso es un argumento que... Absolutamente, pero para que lo haga todo el mundo en su casa, de verdad. Entonces yo cojo una fuente de iluminación que no es el sol, pero que tampoco esto. Y lo coloco aquí. Fijaros en las sombras. ¿Son paralelas? Iker, contéstame, ¿son paralelas? No. No son paralelas. Sí, pero no sé, estoy de acuerdo totalmente, pero es mucho más lejano. ¿Y todavía? ¿Cuánta distancia está? Vale, y si yo tuviera un foco... Es que el sol está un poco más lejos de la luna. Si yo tuviera un foco lo suficientemente potente como para hacerlo aquí, pero se ha hecho, por eso lo estoy reproduciendo de juguete, pero se ha hecho. Y si yo tuviera un foco lo suficientemente potente como para colocar lejos, lo que sucedería es esto. Es que no están en al mismo relieve. Y entonces cuando un foco único enfoca a 2 objetos que no están en el mismo relieve, las sombras divergen. Y esto es las irregularidades de la Luna tienen que ver precisamente en que las sombras se vean divergentes. Es un efecto de perspectiva. Sí, pero hay otras 30 dudas aparte de esa. O sea, sigamos. Vale, no, pero hay otras dudas. Sí, hay otras dudas. Es que eran muy buenos. Hemos dicho 2 minutos. Ten en cuenta que Von Braun colaboraba con la compañía Disney desde los años 50. Déjame con los 2 minutos porque con los mejores técnicos para la mejor película de la historia. Mira, se hablaba del polvo, que se veían en estos vídeos a los astronautas andar, y resulta que el polvo, sin gravedad, caía al suelo. ¿Y es lógico? ¿Y por qué es lógico? Si no tiene gravedad, ¿por qué no vuela el polvo? A ver, explicándome. No, dímelo tú, si es claro. No, pero tú eres el que está diciendo es que yo te voy a argumentar en contra de eso. Porque como no hay atmósfera, no hay rozamiento. Y como a igual rozamiento, y eso lo dijo Galileo, a igual rozamiento 2 objetos caen exactamente a la misma velocidad. ¿Y un cráter? ¿Y por qué no dejó cráter el módulo lunar? Porque los mismos gases no se disuelven. Primero, el módulo lunar reposó suavemente, o sea que no fue de repente. Y además, los gases que emanan en ausencia de atmósfera se disuelven y no forman ese Bueno, te respondo. El módulo aterrizó tan leve como una pluma que tuvo unos desperfectos enormes que se ven. ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿no? ¿Sabes de qué estaba hecho ese módulo? Estaba una gran parte del módulo estaba hecho de aluminio, con papel de plata. Es obvio, si se veía. Claro que se veía. Claro. Entonces eso se deforma muchísimo. Bueno, ¿sabes cuál fue la respuesta que me dio a mí el ingeniero jefe que controlaba el módulo, la construcción, etcétera, en directo, ante unas cámaras de televisión? Ante esas... a todas las preguntas lo único que me respondía era: los americanos somos los mejores, etcétera. Te doy mi palabra de honor, y tenía testigos delante importantes, como Javier Sardá, que cuando en privado le dije, cuando venga a Madrid, si vienes, ahí sí voy a ir y tal. Hablábamos, tengo mucho interés en hablar contigo. Digo, ¿pero por qué? Y dice, no, por cosas que me han dejado impresionado. Digo, ¿pero qué? ¿Sobre todo qué? Y me dice, ¿por qué el módulo no dejó cráter y no dejó polvo? ¿Por qué no dejó un cráter? El ingeniero jefe, te lo acabo de eso está responder. firmado, ya salió por televisión. Pero si es que, a ver, si tú estás bajando... por favor, explícalo tú. Sí. Vamos, lo acabo de responder exactamente. Primero, igual que cuando aparcas un coche, lo haces despacio, lo mismo en la sonda, y la verdad es que en el momento en la gravedad, en la Luna hay un sexto de gravedad aproximadamente, los motores se encendieron en una retroalimentación para ir hacia arriba, entonces realmente apoyó suavemente. Pero es que aparte, esa misma emisión de gas, al no haber ahí aire se disuelve, es decir, que no enfoca directamente hacia un punto, y esto físicamente es así. Solamente el impulso directo de las toberas
dirección al polvo, el choque directo de esos gases con el polvo es lo que puede hacer mover un poquito el polvo. Entonces lo que hace es mover el polvo, pero no produce el mismo efecto que producimos aquí en la Tierra, de que cuando soplamos o cuando tenemos un eso, de repente se levanta polvo porque aquí hay atmósfera, que es lo que lo está moviendo. Simplemente se mueve el polvo un poquito, las cosas si alguien las mueve. Nada más. Si alguien las mueve. Por favor, lo he leído en internet todo eso, pero el ingeniero jefe, que está jubilado hace mucho tiempo, no. Y realmente estaba asombrado. O sea, es curioso, ¿no? Resulta que las personas que estaban ahí y que han estado en ello no tienen respuestas, pero 30 y tantos años después, con el esfuerzo de miles de científicos, sí se ha logrado. El tema del polvo que dices desde el punto de vista técnico. Las respuestas, si no se quieren ver, no se ven. Sé que podemos hablar de los clásicos. Hay 5, 6, 8 clásicos que son muy divertidos de analizar. No, pero están todos resueltos. No, es que yo te doy la razón. Es que te doy la razón en todos. O sea, tú me das tu explicación y es cierta. Yo te digo, desde mi punto de vista, y como lo vimos ayer en la productora, hablando con directores de fotografía muy experimentados, es: ¿iluminarías así con esa luz de relleno? Sí. ¿Ves aquí un pelotazo de luz? Sí. ¿Ves aquí? Que la luz de relleno llega del propio regolito, que es muy reflectante. Entiéndeme que es verdad. Que te doy la razón. Pero que lo harían exactamente como tú harías hoy. Lo haríamos así, pero más allá de todo eso, yo digo que esas imágenes son de la Luna y que esas imágenes, la explicación que la gente no quiere encontrar es la que tú das. Seguro que es cierto. Pero es que yo a lo que voy es cómo funciona el negocio de la televisión. O sea, y cómo funciona en Estados Unidos, ¿no? Que es el Showtime. Entonces, yo voy a poner 2 ejemplos muy claros. Uno es muy cercano y otro todavía más. El primer ejemplo, muy cercano. Hace 5 minutos acabamos de tener un problema aquí, en el plató. No se va a dar cuenta ninguno de nuestros telespectadores. No voy a decir cuál ha sido el problema, todos lo sabemos. Vale, pero... ¿Quién lo ha visto? No, entiéndeme, que yo... Es a lo que voy de por qué las imágenes de la Luna están manipuladas. Yo no estoy diciendo que eso no sean imágenes de la Luna. Yo digo, desde mi punto de vista, desde mis compañeros, de cómo trabajamos en televisión... O sea, que me estás diciendo que pueden haber sido a lo mejor o mejoradas, o tratadas, o tal, pero nunca falseadas. ¿O grabadas en un plató? No, grabadas en un plató, que es la pregunta inicial, son auténticas. Es que, mira, para mí la televisión, y sobre todo en esa época, la grandeza de la televisión y en esa época dorada de la televisión de Estados Unidos, es que legitima todo. O sea, esas imágenes, si es mentira, es que es una mentira tan bonita y tan hermosa que todos nos ha hecho volar tantas veces la imaginación. ¿En qué dices que son falsas? Si dices que esas imágenes efectivamente han sido tomadas en la Luna, evidentemente, por cómo funciona la televisión, el gobierno... ¿Cuál es la falsedad? No, están manipuladas, porque eso no se podía retransmitir en directo. No se podía permitir que se retransmitiera en directo. ¿Manipuladas qué quiere decir? ¿Que no había astronautas ahí? ¿Que no estaban...? Déjame terminar. Me gustaría... Vamos a ver. No, pero manipulados. Te quiero decir cómo están manipuladas. Te quiero decir, dándote otro ejemplo cercano también. Otra de las imágenes icónicas de mi infancia. Barcelona 92. ¿Vale? Llega un atleta, recorre el estadio. España quiere demostrar que, hemos avanzado mucho en los últimos años, somos una potencia occidental. Hoy ya estamos al nivel de muchas potencias europeas. Lo demostramos con Barcelona 92, con los Juegos Olímpicos. Vamos a encender el pebetero con una flecha. Impresionante, no se ha hecho nunca. Yo no sé quién tuvo esa idea, me parece de las más brillantes, desde luego de la televisión española, seguro, y de la televisión mundial. Es una imagen que se ha visto en todo el mundo. ¿Me quieres decir que había un plan B? Hombre, por cómo está realizado, lógico. O sea, se enciende la flecha, en ese momento la realización cambia a un tiro de cámara que vemos como en ningún momento, o sea, vemos cómo se enciende el pebetero, pero no vamos a ver en ningún momento si esa flecha falla. Y seguro, y bueno, se ha hablado más de una vez, hay un señor con un botón que da el botón, puede fallar la flecha o no, desde ese tiro de cámara no vamos a ver si ha sido la flecha o no, y se enciende el pebetero. Vale, y entonces, ¿cómo se conjuga el hecho de que pienses que esas imágenes efectivamente se tomaron en la Luna y que sean falsas? ¿Dónde está la falsedad? Para mí, con presiones que sufriría yo como persona que trabajo en la televisión, y tengo posiblemente en mis manos la retransmisión más importante de la historia de la humanidad, falso directo. Y yo te pregunto, o sea, lo realmente importante en ese momento, o sea, ante la magnitud de haber arrancado a los primeros seres humanos del cordón umbilical de la Tierra y llevados a otro planeta, que es la Luna, ante la magnitud del primer hombre pisando la Luna, ¿tú crees que eso realmente merecería la pena? Porque cada minuto, sabes que las salidas, y si no lo sabes te lo digo, las salidas estaban muy milimetradas, tenían que estar exactamente el tiempo que tenían que estar para hacer eso que tú dices. Se necesita tiempo para hacerlo bien y No, yo no te digo que esté ensayado. Eso está manipulado. Muchas veces las imágenes que nos llegan
tanto mías como otros compañeros, no son todo lo buenas que deberían. Pero hay una cosa que se llama elección. En este caso tampoco. En este caso lo que me decías de la tampoco magnitud, perdona, Iker. Cuando me dices que esa magnitud en este caso para tampoco eran buenas. Pues ¿qué quieres que te diga? Es que lo que estamos viendo son las imágenes que han quedado, las mejores imágenes que han quedado, pero hay muchísima parte de esa imagen que son carretes velados. Vamos a eso, por favor. ¿Y dónde ¿Qué ha están los pasado originales? con los originales de la Luna? La noticia que daba la vuelta al mundo, y les traigo aquí, es que encima, si hay polémica sobre una filmación en la historia y lo están viendo, es sobre la del Apolo 11. Polémica. Y ocurre que parece, dicen, comentan, que los originales han perdido. ¿Qué opináis vosotros y qué opináis vosotros? Los originales, esos fueron guardados en Australia en algún lugar y reutilizados, y como material sobrante que se reutiliza, se vuelve a grabar encima, pero el original televisivo... El original televisivo, que es lo que permaneció y luego fue rebotado y grabado en todas las televisiones, es lo que tenemos. Y la NASA ha estado 20 y tantos años... No el original, una copia. La copia, sí, la copia. Es una copia. La copia no. La transcripción a formato de televisión. Pero claro, del RAW, que pues se podrían haber obtenido a lo mejor imágenes mucho más, con mucha más calidad, se podrían haber tratado de otra manera. Eso fue lo que desapareció, porque eso se grabó encima. Pero es una pérdida tremenda, ¿no? Eso sí que es una cuestión de creencia, es decir, realidad contra creencia. ¿Crees en la NASA? No, pero la NASA se ha pasado 20 y tantos años con un equipo buscando esos originales. Porque hay mucha gente honesta. La mayoría de la NASA es gente honesta. Y al final la inmensa mayoría. Y la única explicación posible es que sucedió. O sea, lo que pasó fue eso. Fueron reciclados como cualquier otro material. Pues pero de verdad, también, es como si me dices, eran cintas en cajón. Que grabaste una anuncio encima. Tengo que grabar encima de una cinta. Tengo el último festival de Eurovisión y las originales del alunizaje. ¿Cuáles borro? Sí, claro. Pues me parece un poco... Voy a marchar atrás un poquito en el tiempo. Yo estaba defendiendo la honradez de la inmensa mayoría del personal que trabaja en la NASA. Pero hablamos del año 69. Y resulta que si hubo un fraude, los dos grandes responsables de la gran superproducción cayeron uno después del otro. Sabemos lo que ocurrió con Richard Nixon, el Watergate. ¿Qué superproducción? De la superproducción que hemos visto como la filmación de la NASA. No, pero estoy refiriendo a eso. Hablo con sorna. Bien. Entonces, lo que te decías, Richard Nixon cae como el único presidente de la historia que se demostró que hacía trampas. Automáticamente se desencadenan toda una serie de investigaciones en Congreso y en Senado en el año 75, 76, que llegan a descubrir, entre otros cientos de cosas increíbles, las operaciones de control mental, todo un montón de cosas más. Y curiosamente, en ese momento que está la investigación en el Congreso y el Senado, muere de forma súbita Wernher von Braun. Es decir, estamos llegando al fin de la época de los mentirosos. Tendríamos que haber documentado cómo Wernher von Braun pudo conseguir rocas lunares. Digo pudo, no consiguió, yéndose a la Antártida, donde podían existir esas rocas. Que cogieron la prueba física. Es decir, hablo de una hipótesis, de cosas que no hemos discutido. A ver, aquí hay una serie de cosas que yo creo que estamos confundiendo, porque usted está hablando precisamente de la creencia en la gente de la NASA, en si son buenos o si son malos, y nosotros estamos hablando de si realmente de hechos, si esas cosas son físicamente posibles, si realmente se rodó aquellas fotografías, si fueron reales o no fueron reales. El hecho de que haya muchas circunstancias alrededor de todo eso, que se hayan perdido las películas, etcétera, etcétera, eso no quita ni quiere decir que todo aquello sea un montaje, absolutamente para nada. Es más, lo que tendría que usted demostrar es que no es un montaje lo que usted está contando, porque realmente ahora tenemos pruebas de que el hombre ha estado ahí en la Luna, tenemos las fotografías, tenemos la explicación lógica por física y por matemática de que eso es posible y de que eso ha sido así, y lo contrario es especulación. Pues no lo he negado. Factores ahí que se siguen utilizando hoy. Efectivamente, por ejemplo, esas fotografías que además han publicado en célebres programas como Google, donde hasta el milímetro, cosa que no se había visto, parece que están los restos y demás de los alunizajes. Yo en el tema sí, además está la sonda LRO, de reconocimiento lunar, que en estos años recientes se ha dedicado a fotografiar en alta resolución la Luna y que ha fotografiado desde arriba todos los lugares de alunizaje, incluido el del Apolo 11. Pero sabes que con muy poco detalle, es decir, como sabes muy bien, hace muy poco se ha prohibido de forma terminante que los vuelos privados que se van a dirigir hacia la Luna se acerquen, ni siquiera sobrevuelen
en un radio muy amplio. Porque es material en torno a eso. Ya sabes cómo son. ¿Cómo? Es material norteamericano. No, pero quiero decir, nadie se va a poder acercar, ni siquiera aproximar a comprobar. Es decir, la capacidad que tiene aproximación Google o cualquier otro medio nunca nos permitirá, en tanto no cambien las leyes, observar con detalle si todo lo que hemos estado viendo ahí fue tal cual. Manuel, por desgracia, Manuel, Enrique, Alberto, José Manuel, no hay tiempo para más. El tema da para un programa monográfico, evidentemente. Y me da a mí la impresión de que ahí fuera va a seguir absolutamente irreconciliable la postura. Nuestros amigos han opinado libremente. Gracias a los cuatro, de verdad. Muchísimas gracias por la vehemencia, por los datos, por la postura y por lanzar a las casas de toda España y todo el mundo ya esta cuestión que vemos que está ahí, que no se resuelve. Continuaremos con futuros debates. ¿Me permitirías una última cosa? Hemos dicho un motivo por el que pudieron trucar las imágenes, pero hay otros. Y es, primero, no mostrar la tecnología verdadera con la que llegaron, que para mí podía haber sido diferente. Y segundo, evitar cualquier posible evidencia extraterrestre en la Luna. No lo digo yo, lo dice José Escamilla tras analizar las Pero escúchame, Enrique. Eso para terminar, ¿no? No. Cosas extrañas en la Luna, otra historia es que tocaremos, Enrique. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Vamos con otras historias, con otras cuestiones, pero eso sí, con el recuerdo imborrable, como decía Manuel Fernández, de un momento mítico. Momento mítico que ahora ustedes reinterpretarán a su forma, ¿verdad o no? Ignition sequence start. Roger. 30 feet, 2.5 down. Big shadow. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind.